Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en una idea potente, que nuestra realidad social, bueno, no es algo fijo, sino como un campo de batalla donde chocan distintas historias. Nos basamos en un texto sobre la teoría cognosistémica de la construcción relacional psicosocial humana, la TCCR. La idea es entender cómo ve esta teoría ese choque, cómo se juega el poder ahí. Y si es posible cambiar esas historias dominantes que a veces nos definen. Exacto. Esa es la misión de esta charla. Perfecto. Porque la TCCR justamente nos propone ver la realidad como una arena de disputa, donde los relatos que circulan pues compiten por darle forma a cómo entendemos y vivimos el mundo. Vamos a analizar ese poder simbólico de las historias y la posibilidad de cambio dentro de lo que la teoría llama el cognosistema. Vale, empecemos por ahí. La realidad como resultado de un conflicto de historias. Suena fuerte. No hay una única realidad, entonces. Según la TCCR, no una única realidad psicosocial, digamos. Lo que hay es un constante forcejeo, una tensión entre relatos que buscan imponer su versión de las cosas. Ajá. Piensa en los debates sobre identidad nacional, por ejemplo. O incluso en las distintas versiones que existen de una misma historia familiar. Siempre hay. Tensión narrativa. Claro. Y en esa lucha algunas historias como que agarran más fuerza, ¿no? Se vuelven las dominantes. Eso es. Algunas narrativas logran instalarse como lo normal, como el sentido común. Orientan qué nos parece bien o mal, y ojo con esto, a menudo terminan justificando ciertas desigualdades. ¿Justificando? ¿Cómo? Pues haciendo que esas relaciones de poder o esas exclusiones parezcan naturales, inevitables, como si siempre hubieran sido así. La teoría habla de una inercia que ayuda a mantener estas historias. Entiendo. Como la idea de hegemonía cultural, ¿no? Basada en el consenso que genera una historia. Exactamente. Dialoga mucho con esas ideas, sí. La hegemonía que se construye narrativamente. Entonces, ¿cómo define esta teoría el poder de una narrativa? ¿Es simplemente la historia más popular o la que más se repite? Es más profundo que la popularidad. Es la capacidad de una narrativa para organizar nuestra comprensión del mundo, para influir en cómo actuamos. O sea, no solo lo que pensamos, sino lo que hacemos, y hasta en cómo nos vemos a nosotros mismos en nuestra identidad. Se inspira en Foucault, en esa idea de que el poder no solo reprime, sino que, circula en lo que decimos, cómo lo decimos, y produce subjetividades, formas de ser. Entendido. ¿Y ese poder actúa igual en todas partes? Opera en todos los niveles, dice la teoría. Desde nuestras relaciones más cercanas, lo micro, hasta las estructuras sociales más amplias, lo macro. En la familia, en el trabajo, en las instituciones. Vale. Entonces, las historias compiten, unas dominan, ejercen poder, pero ¿qué pasa cuando chocan de frente? Mencionabas antes algo de fricción internarrativa. Ahí está el punto clave, creo yo, para pensar el cambio. La fricción internarrativa es ese choque directo, esa contradicción que se siente, que es palpable entre dos o más relatos dentro del mismo sistema. ¿Dentro de una persona o de un grupo? Puede ser en ambos. En una persona que siente que dos partes de su historia no cuadran, o en una sociedad donde hay visiones del mundo muy opuestas conviviendo. Puede generar mucha tensión, confusión, sentir que algo no encaja. Suena incómodo, la verdad. Pero, ¿es necesariamente algo malo esa fricción? No, para nada. De hecho, la TCCR ve esa fricción no solo como conflicto, sino como el motor mismo del cambio. Es como la grieta por donde puede empezar a entrar otra luz. Una oportunidad, entonces. Exacto. Es donde las viejas historias se empiezan a cuestionar, donde se abre la posibilidad de que surjan nuevas formas de entender, de narrar. Interesante. ¿Y qué se necesita para que esa fricción no se quede solo en tensión, sino que lleve a una transformación real de la narrativa? ¿Cómo pasamos del choque a una nueva historia? Bueno, hacen falta varias condiciones, según la teoría. Primero, que la narrativa dominante, la que está generando el problema, entre en contacto real con otras historias, con relatos alternativos. Que no viva en una burbuja, digamos. Claro. Segundo, que se haga visible su función. O sea, cómo esa narrativa dominante puede ser limitante, injusta o incluso opresora. Que se tome conciencia de eso. Entiendo. Y, fundamentalmente, algo clave. Se necesitan espacios seguros.
lugares donde la gente pueda hablar, escuchar sin ser juzgada de inmediato, reflexionar y empezar a tejer nuevos significados, a resignificar su experiencia. Y ahí es donde quizás entran ciertas profesiones, ¿no? Como el trabajo social que mencionaba el texto fuente, facilitando esos espacios de diálogo. Exactamente. La teoría sugiere que disciplinas como el trabajo social tienen un rol crucial ahí. Pueden ayudar a identificar esas narrativas dominantes o las que han sido silenciadas, las que nos escuchan. Y mencionaba también algo de memes cognosistémicos opresivos. ¿Eso qué es? ¿Suena algo de Internet? No exactamente los virales de redes sociales, aunque la idea de que algo se replica culturalmente está ahí. Piénsalo más como ideas culturales muy pegadizas. Ideas pegadizas. Sí, como frases hechas, valores, símbolos que se repiten y se repiten en una sociedad y que, sin darnos cuenta, refuerzan ciertas maneras de ver el mundo. Por ejemplo, ideas sobre el éxito, el fracaso, el género, la familia. Ah, ya veo. Como unidades de significado cultural que se transmiten. Eso es. Y algunas de esas unidades, de esos memes, pueden ser opresivas, limitantes. Identificar cuáles son y cómo funcionan es clave para poder intervenir y cuestionarlos. Entiendo. O sea que parte del trabajo sería como diagnosticar esas historias dominantes y esos memes que circulan, abrir la puerta a relatos alternativos y luego acompañar a las personas o a los grupos a construir narrativas nuevas, ¿no? Precisamente. Se trata de entender cómo funciona ese poder de las historias, que es muy real, y actuar para fomentar relatos que permitan mayor bienestar, mayor justicia, que sean más emancipadores. Entonces, resumiendo un poco, lo que nos muestra esta teoría es que el conflicto entre historias no es un problema a evitar necesariamente. No, para nada. Sino que es parte fundamental de cómo cambiamos y crecemos socialmente. Las historias que contamos y nos cuentan importan, y mucho. Están en constante pugna. Así es. Y comprender esta dinámica es vital. Nos da herramientas, creo, para leer los conflictos simbólicos que nos rodean constantemente. Y potencialmente para participar en la creación de narrativas más liberadoras, más justas. Nos deja pensando, definitivamente. ¿Qué historias dominantes damos por sentadas en nuestro día a día, sin siquiera notarlo? ¿Y qué pequeñas fricciones narrativas podríamos estar sintiendo cada quien? ¿No? Que quizá, solo quizá, son el inicio de un cambio importante. Una reflexión interesante para seguir explorando. Hasta la próxima.